Qué interesante es continuar el Ministerio Vasos de Esperanza y estamos desafiados a concluir las disciplinas espirituales. Estamos hablando del tercer grupo, las disciplinas espirituales colectivas. Ya miramos lo que tiene que ver con la confesión, con la adoración. Ahora pasamos a hablar acerca de el gozo como una disciplina colectiva y posteriormente vamos a hablar de la asesoría o el mentoreo espiritual o el discipulado espiritual. Por esta razón, pues el tema de hoy es el gozo. La disciplina espiritual colectiva del gozo nos indica que la vida de la iglesia es de júbilo, es de regocijo, es de plenitud en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo anuncia, porque Él lo manifiesta, porque Él lo vivió, porque Él lo delegó, Él lo entregó a nosotros. La misma entrada de Cristo a la tierra, el anuncio de Cristo, su venida, lo dijo el ángel anunciando su venida en Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Cristo es el gran gozo en nosotros. El anuncio de su venida es de gran gozo. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Cristo son esas buenas noticias, el Evangelio. Por lo tanto, el Señor, aun cuando va a abandonar el mundo, ya va a concluir su tiempo de ministerio en la tierra, llama a sus discípulos y le delega ese gozo de manera especial, diciéndolo de esta manera: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el Señor dice, mira, todas las buenas noticias son de buen gozo, todas las buenas noticias son para llenarte de regocijo, todas las buenas noticias son tan esperanzadoras que yo las he vivido y ahora este gozo lo entrego a vosotros para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor cumple en nosotros esa plenitud de gozo, porque mira, la Escritura nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Y si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, entonces cuanto más fuertes queremos vivir, más nos gozamos en el Señor. Muchas veces las noticias, las crisis, las situaciones, las pandemias, como en estos tiempos se hablan, nos quitan el gozo, pero el Señor dice, no puedes fallar, no puedes dejar que tu gozo sea quitado. ¿Por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor, es benignidad. Entonces el gozo hace parte de nuestra vida en el Espíritu. Y tú sabes que las disciplinas espirituales lo que hacen es darnos tal libertad que nuestro espíritu sea disciplinado, sea discipulado para vivir la vida que el cristiano tiene que vivir, la vida en el Espíritu. Entonces es bien interesante mirar que el gozo es el resultado de todas las disciplinas espirituales, cuando las hemos gozado, cuando las hemos vivido, cuando hemos aprendido a disfrutarlas, cuando aprendemos a disfrutar de la meditación, cuando aprendemos a disfrutar de la oración, del silencio, del estudio de la palabra, cuando aprendemos a disfrutar del servir, cuando aprendemos a disfrutar de la adoración. Es decir, el gozo es la plenitud de todas esas de esa vivencia de todas esas disciplinas espirituales. Entonces, la vida del cristiano tiene que ser una vida de plenitud en el gozo. Es lamentable mirar cómo los hermanos se trasladan de una iglesia a otra buscando esta disciplina espiritual colectiva, pero realmente no está en eso, no está tampoco en las ciertas canciones y ciertos ritmos en particular o en reunirse con un tipo de personas precisamente que sean quizá muy risueñas, ni siquiera está en ejercitar el carisma del Espíritu, aunque todo esto es bueno para vivir el gozo y hace parte de la vivencia de la disciplina
del gozo. El gozo tiene un detonante, una razón de ser, y es que el gozo se halla en la obediencia. Esta disciplina tiene un alto nivel, y es que el pleno gozo, la plenitud del gozo de la vida en el espíritu del cristiano está en la obediencia. El apóstol Pablo llamó con frecuencia a estar regocijados. En Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿cómo nos regocijamos? Pues el mayor regocijo de un cristiano que viva en el Espíritu es a cumplir la voluntad de Dios, obedecer todo lo que el Señor nos ha indicado en su palabra, y es un deleite. Por eso el Señor dice: deleítate a sí mismo en el Señor, es decir, deleítate en hacer lo que el Señor anhela que nosotros hagamos. Eso realmente trae una plenitud de gozo. Entonces, una iglesia que obedece puede disfrutar también de una adoración o de una alabanza, de ciertos ritmos, de ciertos carismas, de ciertas expresiones, pero la plenitud del gozo está en obedecer, en cumplir y hacer la voluntad del Señor. Por esta razón, el Señor nos indica cómo nos podemos regocijar, y la mejor manera de regocijarnos lo sigue diciendo Filipenses capítulo 4, y nos dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Entonces, el énfasis de una vida en plenitud de gozo, aparte de obedecer la palabra del Señor, de saber que estamos en su perfecta voluntad, es estar tranquilos, no afanarnos. ¿Por qué el apóstol responde de esa manera a esta iniciativa de regocijo? Porque realmente el regocijo está dado por la paz, por el descanso, por el sosiego, por la plenitud de un reposo que podemos estar confiados y tranquilos. Por eso él dice: por nada estéis afanosos. Ahora, ¿cuál es la parte positiva de todo esto? Él nos da esa esperanza y dice: no tan solo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de esta dinámica de plenitud, de regocijo en el Señor? Que yo todo lo llevo al Señor y le digo: Dios, tú conoces esta necesidad, tú conoces esta falencia, tú conoces este estado de mi alma, tú conoces esta situación, tú conoces esta crisis. Señor, yo lo llevo delante de ti, y en acción de gracias te digo: Dios, gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás, Señor, porque todo está en tus manos. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos sigue diciendo Filipenses 4, versículos 6 y 7. Entonces Pablo nos instruyó sobre cómo podemos estar siempre gozosos. El primer consejo fue: por nada estéis afanosos. Por supuesto que Jesús dio el mismo consejo cuando dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. En ambos casos se usó el mismo verbo que se traduce: no estéis afanosos o no afanéis. Los cristianos estamos llamados a estar regocijados, plenos, a estar libres de afanes, que es una de las formas más particulares con las cuales perdemos el gozo. Cuando estamos afanados, no nos queda tiempo ni de reír, ni de disfrutar, ni de celebrar. No miramos nada interesante, no miramos nada de lo cual poder celebrar o dar gracias al Señor, porque todo lo vemos en el afán, en el momento, en la crisis, en la situación, y todo nos parece realmente muy complejo y muy complicado, muy enredado, muy difícil. Entonces, en este orden de ideas,
El gozo es el resultado de un modo de pensar y de vivir que elegimos conscientemente. Por eso el gozo es una disciplina colectiva, porque es una forma consciente de nosotros, de decir, no nos afanemos, estemos tranquilos, disfrutemos de lo que tenemos, disfrutemos de lo que el Señor nos da, seamos agradecidos, celebremos lo que tenemos y realmente eso nos da la plenitud del gozo. El gozo entonces de esta manera nos fortalece para vivir todas las demás disciplinas. Las demás disciplinas persiguen fielmente el libertarnos, el darnos una libertad de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos asedia. Entonces, la mayor dicha de esa libertad se celebra con júbilo, con gozo en nuestro corazón. De ahí que es una forma inquebrantable en el círculo de vida y de poder del cristiano que vive en el Espíritu. El cristiano que vive en el Espíritu no puede perder el gozo en su Señor, disfrutar de todo lo que el Señor le ha dado, de todo lo que tenemos, de todo lo que podemos en este momento gozar y deleitarnos en eso. Es ahí donde el salmista dice, deleítate a sí mismo en el Señor, gózate en el Señor, celebra con el Señor y Dios concederá todos los deseos de nuestro corazón. Bendito es el nombre de Dios. Disfrutemos esta disciplina espiritual colectiva en armonía, en deleite con nuestros hermanos, en conglomerarnos y estar juntos y poder gritar con júbilo. Aquí está la paz de Dios. Celebramos su libertad y disfrutamos de su unidad. Gracias a Dios por este tiempo. Les bendecimos.